Tengo el enorme placer de presentar a Sofía Macías Lisiaga, que es la autora de un libro que seguramente han escuchado por ahí comentar, porque se ha convertido en un bestseller desde que se publicó hace 10 años. Sofía estudió una licenciatura en periodismo y ejerció la profesión en el periódico El Economista, en donde tenía una sección en finanzas y negocios, donde creó el blog Pequeño Cerdo Capitalista. Eso fue en 2008. Un par de años después, este trabajo, esa pequeña trayectoria, desembocó en una publicación muy importante que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios. Un bestseller, como lo acabo de decir, en México y en América Latina, en todos los países de habla hispana, en España también. Hoy en día, Sofía es consultora, evidentemente, de educación financiera y finanzas personales, y participa en eventos como este, en la Semana Nacional de Educación Financiera y en otros. No le quiero robar más tiempo, le quiero agradecer por esta presentación. Las dejo con ustedes para que nos dé una serie de consejos prácticos sobre las finanzas personales. Buenas tardes, Sofía, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Iván Pliego, director de Pensioniste, por esta bienvenida y por acompañarme el día de hoy, porque sé que después también nos vas a apoyar mucho con las preguntas que nos hagan en esta transmisión. A mí me da mucho gusto, de verdad le agradezco a la Amafore que me haya invitado a este gran foro de pensiones, porque, híjole, el tema del retiro para mí sí es algo que está muy cerca de mi corazón y que lo empecé a pensar a una edad que espero que sea también digamos que sea la constante en más personas. Yo la verdad es que me empecé a preocupar por mi retiro por ahí de mis muy tempranos 20s y tiene mucho que ver con algo de mi trabajo, mi vida laboral. Tuve la suerte de que la primera conferencia de prensa a la que me mandaron era algo que yo la verdad es que pensé que me habían mandado porque era la nueva y porque los reporteros con más experiencia seguro no querían ir y les dio flojera. Y eran las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población. Bueno, no solamente fue increíblemente interesante, sino que fue para mí como si hubiera sido una especie de maratón de Viernes 13 o de Saw, o de todas las películas, El Aro, la que se te ocurra de terror. Y la verdad me hizo mucha conciencia con el tema del retiro. ¿Qué es lo que supe o qué pasó en esa conferencia? Bueno, resulta que el Consejo Nacional de Población estaba explicando, esto era 2006, ya llovió, que México estaba empezando a cambiar, su población estaba empezando a cambiar y que íbamos a tener algo increíble, que es un famoso bono demográfico, y de ese momento, que era 2006, al 2035, íbamos a tener la población económicamente activa, es decir, la gente en edad de trabajar, proponer, emprender, hacer crecer al país más grande de la historia. Pero había un pequeño detalle. Esa ventana maravillosa de oportunidad se iba a empezar a cerrar y el país iba a empezar a cambiar y a envejecer muchísimo. Entonces, de ser una pirámide, básicamente nos íbamos a convertir en un cupcake, en un panquecito. Y ahorita te explico justo por qué digo que panquecito. Esta era la tabla que yo vi en esa conferencia, ¿no? Entonces, si tú ves los diferentes cuadritos, el primero, si ves en los 50s, pues digamos que era de verdad una pirámide. Había más bebés, más niños, más jóvenes, y se iba haciendo chiquita, chiquita, chiquita conforme subían las edades de las personas, hasta que pues la gente de 70, 80, 90, incluso a los 60 eran mucho menos, era una pirámide, ¿no? Menos gente mayor, más gente joven. Pero luego, por ahí de los 70 ya empezó a agarrar como que forma de bomboncito, porque vinieron todas estas políticas de pues control de la natalidad, de tener familias más pequeñas, este eslogan de la familia pequeña vive mejor. Y por un lado, qué bueno, porque imagínense que mi abuela tuvo 11 hijos. O sea, si ahorita todas las familias fueran de 11 o de 6, como era la de mi papá, pues seríamos muchísimos. Entonces, se fue reduciendo, pero también con esto cambió la población. Ya para el 2000 parecía un bomboncito, para el 2030 empezó a cambiar de forma, y justamente si ven, ahí es donde se empieza a convertir en el famoso cupcake, en el famoso panquecito. Menos gente joven y se empieza a ensanchar la parte de la gente mayor. Ya para el 2050, si ustedes lo ven,
pues ya la parte de la gente de 60, 70 empieza a ser mucho más. Y yo empecé a echar cuentas en esa conferencia y dije, para el 2050, ¿quiénes van a ser las personas de mayores? ¿Quiénes vamos a ser los viejitos del 2050, mejor dicho? Y dije, pues sí, claramente yo en esa edad ya voy a estar en ese rango de población. Y entonces me puse a pensar, bueno, pero si volteo a ver a mis amigos, ¿qué están haciendo con su dinero? Algunos no ahorran, pero ni en defensa propia. Otros entran a su primer trabajo y en vez de averiguar en qué Afore están, casi van a pedir la primera tarjeta de crédito. De invertir, pues ni te cuento, ¿no? Muchos, los que sí ahorraban eran los bellos durmientes del banco, otros metían a no sé cuántos meses un montón de deudas. Entonces, yo sí me empezó a dar terror y empecé a pensar, bueno, es que si para el 2050 no empezamos a mejorar nuestras finanzas personales, no solamente vamos a ser un país de viejitos, sino de viejos, y lo voy a decir crudamente, de pobres. Entonces, algo tenemos que hacer. Y a mí me empezó a dar como este rollo de que me volví casi evangelizadora financiera y a todos mis amigos les decían, oye, tú ya ahorras, ten cuidado con tus deudas, sabes en qué Afore estás, sabes si tu Afore tiene los mejores rendimientos o estás en una de las de abajo de la tabla, así todo el tiempo. El caso es que, la verdad, no solamente les tocó a mis amigos. De hecho, yo también les decía, no, es que además ve cómo está creciendo la esperanza de vida, cada vez vamos a vivir más, y si no ahorramos, ¿con qué vamos a pagar esos años? Total, que a todo el mundo les echaba esto, y en especial a mis amigas, porque si lo ves en esta gráfica, las mujeres vivimos casi 6 años más que los hombres, y eso pues es más dinero que tenemos que ahorrar, y si no nos aplicamos, pues evidentemente nos va a ir peor. Entonces, como les decía, el problema no, o digamos mi evangelización o mi rollo de andar de predicadora financiera no se restringió a mis amigos. Y de pronto un día estaba haciendo un reportaje sobre blogs para la revista Expansión y entrevisté a Tamara de Anda, la famosísima Plaqueta, que tenía un blog que se llamaba Plaqueta y yo. Y básicamente, Plaqueta y ya. Y básicamente, gracias a ese blog, ella nunca había tenido que buscar trabajo porque el trabajo la buscaba a ella. Siempre las agencias la buscaban por sus ocurrencias, por sus artículos, porque era muy divertida. Me dio muchísimos consejos sobre los blogs, sobre cómo hacer una comunidad, sobre cómo no tratar de ser esta persona que está como en un pedestal, sino de verdad interactuar con las personas. Todo eso iba en el artículo, una plática divertidísima y todo bien. Y ella, que había sido un encanto en toda la plática, de pronto, no sé por qué se me ocurrió preguntarle, quizás porque era más o menos de mi edad, oye, ¿y tú sabes en qué Afore estás? Bueno, la otra de haber creído que le quería saltar la Afore o que era una psicópata o algo por el estilo. Entonces, aunque había sido buenísima durante toda la entrevista, empezó a voltear a ver así el café como con cara de ¿dónde está la salida de emergencia? Y huyó. Y ahí justamente caí en cuenta de que la gente de mi edad, pues por supuesto que no estaba al tanto de las noticias económicas, que no leía el periódico en el que yo trabajaba, que quizás cuando salían las noticias en el radio o en la tele de temas económicos y empezaban a escuchar PIB y el precio del petróleo, lo que sea, pues le cambiaban. Entonces fue cuando pensé, ok, ¿cómo voy a hacer que gente de mi edad se empiece a interesar por este tema del retiro y que no sea una bomba que nos explote? Y ahí fue cuando abrí el blog del Pequeño Cerdo Capitalista. Y para mi sorpresa, a diferencia de mis amigos que se la pasaban dándome el avión con temas del dinero, en internet sí había mucha gente que tenía dudas, que quería saber cómo tener un mejor retiro, que quería saber cómo le hacía para reducir gastos o para generar más ingresos y así poder ahorrar, cuáles podrían ser estas maneras de prepararse para los diferentes tiempos. Entonces, ahí me di cuenta que sí era un tema importante y que no nada más era yo esta persona que digamos que con precocidad pensaba en el tema del retiro, sino que es algo que si todos nos interesáramos un poco, como país podemos llegar a tener mucho mejor futuro y si no, la verdad es que lo vamos a tener muy complicada. Entonces en el blog llegaban muchas preguntas y muchas sobre el tema del retiro, de qué pasa con mi dinero, si dejo de aportar o qué pasa si me cambio de país, cómo puedo hacer aportaciones voluntarias, es verdad que puedo pagar menos impuestos, que es algo que a mí me interesaba muchísimo al hacer ahorro para el retiro. Y ahí fue cuando empecé a poder hablar de este tema con más personas. Entonces, bueno, muchas personas no saben cómo funciona el tema de las pensiones, como que tenemos la referencia de nuestros papás que trabajaron ciertos años y después de trabajar estos años recibieron una pensión del IMSS. ¿Pero qué crees? El sistema de pensiones cambió en 1900, bueno, más bien cambió ya hace un rato, pero
se hizo una división entre la gente, si estás cotizando al IMSS, que empezó a trabajar en 1997, en el 1 de julio, después del 1 de julio, ya somos la famosa generación Afore, y los que empezaron a trabajar antes, ellos pueden optar ya sea por la Afore o por la pensión del IMSS. La mayoría se va por la pensión del IMSS porque si cumpliste con los años de cotización, recibes un porcentaje de tu salario. Y estas pensiones, pues la verdad es que sí hemos visto a algunas personas de esa generación que pues con esa pensión vivían. Pero ¿qué es lo que pasa a partir del 97? Tiene ventajas porque ya tenemos una cuenta individual. En el régimen anterior, si no cumplías con los años, pues chin, qué pena, no tenías derecho al tema del retiro. Pero acá todo lo que aporte se va a ir a una cuenta individual. El problema es que la verdad es que en México no aportamos mucho. O sea, si tú te pones a ver cuánta gente realmente cotiza a la seguridad social, es decir, paga aportaciones para el retiro, pues es poca o no es la mayoría. De hecho, la gente que está trabajando, pero en la parte informal, que está en trabajar y lo hace en el sector informal, en el caso de las mujeres es el 57.2% y en el caso de los hombres es el 56.4%. Entonces, todas estas personas, pese a que sí están activas, no están haciendo un ahorro para su retiro. Y lo peor es que los que sí, digamos, han tenido trabajos en la seguridad social, en México no es la regla todo el tiempo estar en la seguridad social, ya sea porque pues de pronto unos años quizás decides emprender y empiezas a trabajar por tu cuenta o porque te vas a la informalidad, o quizás en el caso de las mujeres es muy común que cuando hay un familiar enfermo, pues siempre, todavía hasta ahora, que espero que eso cambie cada vez más, siempre son ellas las que se van a cuidarlos o interrumpen a veces su vida laboral por el tema de la familia, de los hijos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, las mujeres solamente cotizan de su vida laboral el 46.1% del tiempo y los hombres el 53.7%. Entonces, imagínate, de por sí la cotización, ahorita la Afore se está buscando, obviamente, cambiar con las reformas que se están proponiendo, es solamente el 6.5% de lo que tú ganas o de lo que está reportado al IMSS, pero además, si no lo haces toda tu vida, pues esa bolsita no va a ser bolsa, va a ser un monederito, ¿no? Creo que sí es importante que nos apliquemos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto ahorrar en general y en específico para el tema del retiro? Bueno, hay un grupo de científicos que así como hay los que hacen las vacunas y que andan quizás experimentando de ciertas maneras y hacen estudios, también hay un grupo de científicos que se dedican a la economía del comportamiento, que lo que estudian es cómo las personas utilizan sus recursos. Entonces, en algunos estudios han visto qué es lo que pasa, porque hay personas que ahorran más que otras. Y lo chistoso es que uno pensaría, es que tienen más ingresos. Pues fíjate que no necesariamente es un factor de peso. No, lo que pasa es que estudiaron finanzas. No necesariamente. De hecho, hay algunos financieros que no planean muy bien sus finanzas personales. A ver si no le cae a alguno la pedrada en este foro, pero suele suceder. En casa del herrero, asadón de palo. ¿Los hombres necesariamente ahorran más que las mujeres o al revés? No necesariamente. Entonces, si no es un tema de ingresos, no es un tema de especialización en los estudios y no es un tema de género, entonces, ¿qué cosas hacen que ciertas personas tengan mejores finanzas que otras? Entonces, ellos encontraron 3 síndromes que hacen que seamos desastrosos y uno que ayuda a que seamos muy buenos con las finanzas. Entonces, los que nos hacen ser maletas con las finanzas, el primero se llama descuento hiperbólico o hyperbolic discounting, que es que valoramos mucho más el presente que el futuro. Es decir, el mexicanísimo, lo bailado, nadie me lo quita. Hicieron un estudio en el que le daban a un grupo de personas esta opción. Decían, ok, ¿qué prefieren? ¿Que te dé $100 ahorita o te doy $200 dentro de 3 meses? O sea, imagínate, les dieron la opción de duplicar su dinero en tan solo 3 meses. Eso no hay ninguna inversión legal que te lo dé. Entonces, obviamente, pues uno pensaría, bueno, si haces los números, ¿te vas a ir con la segunda opción? Pues no. La mayoría dijeron, no, prefiero los $100 de una vez porque pues ya los tengo, los puedo disfrutar. Yo creo que algunos ya hasta mentalmente se los habían gastado antes de que se los dieran. Entonces, eso nos pasa mucho con los temas del ahorro. El retiro lo vemos tan lejos. De hecho, yo tengo un amigo especialista en retiro que se llama Moisés Pérez Peñalosa,
en Twitter lo pueden encontrar como Yo Jubilado, y dice que el problema del retiro es que el retiro está a 40 años y Acapulco solamente a 4 horas. Entonces, pues evidentemente siempre vamos a preferir lo que es más inmediato y por eso nos cuesta tanto pensar en el retiro. También tenemos este otro síndrome que es la postergación. Sí, mañana ahorraré, cuando llegue el aguinaldo ahorraré, cuando me paguen más, me aumenten el sueldo, voy a ahorrar. Y al final, todas estas cosas suceden y no lo haces. Siempre estás diciendo mañana, mañana, mañana. Y por último, también tenemos un tema que se llama disonancia cognitiva. Es decir, creo que de aquí absolutamente nadie podrá estar de verdad en contra del ahorro. Nadie me va a decir, ay, no, es que lo tengo contraindicado por el médico, o ay, es que ahorrar hace daño. No, 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 todo el mundo sabemos que nos ayuda en nuestras metas, que nos ayuda en nuestras finanzas. Pero entonces, ¿por qué no nos checa el audio con el video? Pues porque así somos los seres humanos, incongruentes. Estos son los 3 síndromes que los científicos encontraron que nos hace que sea difícil ahorrar. Pero estos 3 síndromes tienen un muy buen antídoto, y ese antídoto se las mata a todos. Y es la perspectiva de futuro. Las personas que en el estudio tenían la capacidad de plantearse metas y hacer planes para llegar a ellas, eso es la perspectiva de futuro, tenían mucho mejores finanzas que los que no. No era una cosa de estudios, no era una cosa de género, no era una cosa de ingresos, era una cosa de tener clara tus metas y hacer planes para llegar a ellas. Entonces, si tú quieres mejorar tus finanzas, lo primero que tienes que hacer es empezar a aclarar tus metas. Y particularmente en el tema del retiro, creo que a veces lo vemos muy abstracto y solo lo vemos en dinero. Pero, ¿qué pasaría si tú te pones a preguntarte cómo me gustaría a mí vivir a los 65, a los 70, a los 80 años? Yo sí me imagino a una Sofía saludable, viajera, que no dependa económicamente de sus hijos y que pueda ser, bueno, y ahorita ni hijos tengo, entonces imagínense de quién voy a poder depender en este momento, ¿no? Y que yo pueda hacer lo que yo quiera en esa etapa, que siga quizás dedicándome a esto de las finanzas personales, pero más por hobby, no necesariamente todo el tiempo como lo hago ahora, o que pueda empezar a hacer cosas de otras habilidades. Me gustaría quizás aprender a pintar, me encantan los museos, me gustaría visitar muchísimos museos. Entonces, para yo poder vivir de esa manera, pues lo tengo que hacer ahorita, no cuando tenga 65 años o cuando tenga 64 años y 11 meses, sino en este momento. Entonces, sí me gustaría que tú me pongas en los comentarios de esta transmisión cuál sería tu foto del retiro. ¿Cómo te gustaría verte a ti en esta etapa? ¿Cómo te gustaría estar a los 65, a los 70, a los 80? Quizás tú quieras estudiar una segunda carrera y desarrollarla en ese momento porque la esperanza de vida ha crecido mucho. O quizás también quieras viajar o simplemente tener todo el tiempo y no estarte preocupando por las cuentas para poder estar con tu familia o para poder desarrollar actividades que en este momento no le has dedicado tanto tiempo. Entonces, ¿cómo te gustaría verte? Porque creo que esa va a ser la clave para que de verdad sí tengas ganas de empezar a trabajar por ese futuro. Y bueno, yo sé, hay muchos que me dicen, ay, Sofía, pero yo soy todavía súper joven y bello y me falta muchísimo tiempo para el retiro, me faltan décadas, ¿por qué voy a empezar ahorita? Ya me preocuparé cuando esté más grande. Pues no, justo ahorita tienes el mejor recurso, que es el tiempo. Si tú te esperas, te va a salir mucho más caro el retiro. Entonces, mira, quiero que veas esta tablita de qué pasaría si tú empiezas a ahorrar 10,000 pesos para tu retiro en diferentes momentos de la vida. Esta cantidad, o sea, estamos suponiendo que solo ahorras 10,000 pesos, los dejas ahí trabajar y que vas a obtener un rendimiento de 6% anual, que eso si lo estás viendo en tasas de muy largo plazo o en escenarios de largo plazo, pues es algo razonable. Entonces, ¿qué pasaría si tú dices, oye, yo voy a separar 10,000 pesos ahorita que tengo 20 años para mi retiro? Entonces, estos 10,000 pesos en cuánto se convertirían? Se convertirían cuando tengas 65 años en 137,646 pesos. O sea, solo el efecto de los intereses ayudaría este dinero a crecer ese tamaño. Pero ¿qué pasa si dices, no, yo tengo 20 y yo me quiero quedar aquí como viviendo la vida loca, me lo voy a gastar todo en festivales, en salidas, no voy a guardar absolutamente nada. No importa que 10,000 pesos sean menos de 1,000 al mes, no me importa, yo no voy a guardar ese dinero y voy a seguir gastando en mis 30. Pero ya en mis 20. Para los 30 decides, ok, ahora sí,
ya voy a organizarme y voy a empezar a ahorrar para mi retiro y voy a separar estos 10,000 pesos para mi retiro. Bueno, pues ese dinero se convertiría en 76,860 pesos. Es un buen monto, pero ¿te diste cuenta de cuánto bajó solamente con una década? Y ahora, ¿qué pasa si te esperas más y andas como chavorruqueando y decides, no, yo todavía voy a seguir en la fiesta en mis 30s y entonces mejor hasta mis 40s empiezo? Si empiezas en tus 40s, esos 10,000 serían 43,918. ¿Ya viste el bajón que se dio? Y ahora imagínate que te esperas todavía más a los 50, pues serían 23,965. Pero ¿qué pasa con la gente que apenas a los 60 les cae el 20 del retiro? Pues ya lo que pueden ganar en rendimientos es muy bajito. De estos 10,000, solamente se convertirían en 13,382 pesos considerando esa tasa de interés. Entonces, para que veas, si alguna vez habías escuchado esto del el tiempo es dinero, aquí está la traducción de por qué el tiempo sí es dinero. Entonces, aprovecha que tú solamente por empezar antes puedes generar más rendimientos. Por eso la clave es, no dejes para mañana lo que puedas invertir en tu retiro o INC. También habrá personas que me dirán, ay, Sofía, pero si no me alcanza ahora para mis gastos, ¿cómo quieres que ahorre? Pues con más razón. Imagínate, ahorita estás económicamente activa, tú tienes un trabajo, puedes de verdad, estás generando estos ingresos. Imagínate qué pasaría si estos ingresos desaparecieran, si dejaras de trabajar, qué es lo que pasa en el momento del retiro. Digo, hay muchas personas que se ven obligadas a trabajar hasta altas edades, incluso si ya no es algo que les apasione su trabajo, justo porque no tuvieron este ahorro. Entonces, si ahorita estás en la mejor etapa, si estás sano, si estás fuerte, si estás súper activa, pues aprovecha ahora y empieza a ver cómo puedes hacer los ajustes para que de verdad puedas tener ese mejor futuro y no vivas toda la vida de la misma manera, ¿no? Creo que en vez de verlo como si ahorita no me alcanza, velo al revés. Si ahorita no me alcanza, ¿qué voy a hacer cuando no tenga ingresos? Tengo que hacer un cambio. Y bueno, hay también la típica que quiere dejar un cadáver joven y morirse a los 30 y vivir la vida loca. Y me dicen, ay, Sofía, ¿pero para qué ahorro para el retiro si no llego a viejo? Bueno, te voy a decir que estadísticamente es mucho más probable que sigas viviendo hasta los 70 y muchos años o hasta los 80 que te mueras a los 30 dejando un bello cadáver como James Dean. Entonces, nada más si le haces caso a las estadísticas, por esa razón deberías de ahorrar para tu retiro. Pero la verdad es que no mucha gente lo hace. En México, menos del 1% de los recursos que están en las AFORES provienen de ahorro voluntario. La gran mayoría son las aportaciones obligatorias, pues evidentemente las aportaciones, ahí puedes ver las aportaciones obligatorias al IMSS y al ISSSTE, y ese pedacito, ese verde un poco más oscurito, menos fosforescente, ese cachitito es lo que nosotros ponemos de nuestra bolsa para cuidar a nuestro yo del futuro. Es el dinero que personas que sí están pensando que quieren vivir mejor y que no quieren depender de nadie en la vejez o que quieren tener este colchoncito y no padecerla, han sacado de su bolsa y se lo han dado a su yo del futuro. Entonces, ya si vemos los datos, esto es un informe que hizo la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro al Congreso, que es pues quien regula todas las AFORES, y justamente nos daban estos datos. Las cuentas administradas por las AFORES en total, hay algunas inactivas por supuesto, son 48.6 millones de cuentas, pero las cuentas que tienen aportaciones voluntarias solo son 7.5 millones, o sea, imagínate, solo el 16%. Y para colmo, si vemos cuál es el monto promedio de las aportaciones en las cuentas, son 10,245 pesos, solamente en estas cuentas. No es que toda la gente aporte para su retiro. Entonces, creo que la verdad, le estamos dejando muy poquito dinero, estamos siendo bien codos y bien gachos con el que va a ser nuestro yo del futuro. Entonces, yo sí quiero cuidar a Sofía y yo sí quiero dejarle un buen futuro. Y por eso, justamente, y por otra razón que ahorita les cuento, empecé a ahorrar para mi retiro cuando tenía 25. Entonces, ¿qué puedes hacer desde el punto de vista de tus finanzas personales para lograr ahorrar? Yo creo que si tú ya te diste cuenta que no quieres verte las negras en esa etapa, si digamos que te dio el mismo terror que a mí, ver cuál podría ser el futuro si nosotros no cuidamos nuestras finanzas y no empezamos a prever,
qué es lo que podría pasar con el país, pues evidentemente necesitas empezar a hacer cambios en tus finanzas y empezar a cuidar a esa persona, a ese viejito que vas a hacer. Entonces, mi primer consejo y mi consejo estrella siempre es, no lo dejes al último. El tema del ahorro, no se puede ahorrar lo que nos sobra, porque el dinero nunca nos sobra. Siempre hay alguna emergencia, alguna tentación. Ahorita que estamos encerrados en pandemia, pues quizás compra en línea o cualquier cosa en la que se lleva nuestro dinero. Entonces es muy importante que en cuanto recibas tus ingresos, tú lo apartes la cantidad que quieras ahorrar. Y lo que está increíble es que si tú quieres hacerlo automático, puedes domiciliarlo en tu Afore y no tienen un monto mínimo. O sea, incluso si tú quieres ahorrar 100 pesos al mes, puedes hacerlo directo en tu Afore o lo puedes hacer a través de Afore Móvil. Y con esto haces tú, quítame lo que me lo gasto y empiezas a ahorrar para el retiro. Y la verdad es que sí tenemos esta tendencia de que siempre nos gastamos los recursos que tenemos disponibles. Entonces, si tú desde el principio, en cuanto recibes tus ingresos, apartas una cantidad, quizás tú la ves pequeña, pero el punto es que seas constante. Si tú la apartas, te vas a ajustar a lo demás. Te lo juro porque de verdad, en Pequeño Cerdo Capitalista hemos tenido esa experiencia con muchísimos lectores y hasta con gente que trabaja en Pequeño Cerdo Capitalista que juraban que no podían ahorrar y de repente abren el instrumento que habían dado de alta y se dan cuenta que ya tienen ese dinero acumulado y ni cuenta se habían dado. Entonces, no va a ser difícil si tú lo haces de esta manera. Si haces el quítame lo que me lo gasto y automatizas tu ahorro, haces que se vaya de preferencia, si es para tu retiro, a algún instrumento para el retiro como tu Afore, y si lo haces ya de forma automática para que no te tengas que estar acordando cada mes o cada quincena de hacerlo. ¿Qué otras cosas puedes hacer para arreglar tu relajito financiero y cuidar a tu yo del futuro? Pues por supuesto, mucha gente lo que me dice es, ay, es que imagínate, si tengo que ahorrar para mis metas y además tengo que tener fondo de emergencias y además tengo que ahorrar para mi retiro, pues nunca me va a alcanzar. Pero yo lo que te digo es, piensa el ahorro como un mueble de 3 cajoncitos. Si tú solo tuvieras 100 pesos para ahorrar, puedes dividir esos 100 pesos en estos 3 cajones que son muy importantes, que son tener ahorro para tus metas, porque pues al cumplir metas te vas a sentir más motivada para seguir avanzando, ahorro para tus emergencias, para que no vayas a tener ningún problema con si de repente hay un imprevisto, no te vayas a quedar en ceros o no vayas a tener que dar un tarjetazo, y por supuesto el ahorro para tu retiro. Quizás en cada etapa de vida, este cajón, los cajoncitos es un deleite ver la creatividad. Quizás al principio decides que vas a ahorrar de esos 100 pesos 60 para tus metas y vas a ahorrar 20 para tus emergencias y 20 para tu retiro. O incluso le puedes dejar solo 10 a tu retiro, pero el chiste es que lo empieces a hacer lo antes posible. Y después puede ser que digas, oye, no, ya cumplí esta meta y ya tengo mi fondo de emergencias, voy a hacer más grande el cajón del ahorro para el retiro. El chiste es que siempre estés ahorrando para estos 3 conceptos con lo que sea que tengas disponible. Entonces los conceptos son mis metas, emergencias y ahorro para el retiro. También es muy importante que registres tus gastos, porque hay muchas personas que me dicen, ay, Sofía, es que yo te juro que no puedo ahorrar, no me alcanza. Y cuando les pregunto, oye, ¿y si sabes en qué se te va el dinero? ¿Alguna vez has hecho un registro de gastos? Ay, no, nunca, pero es que estoy muy apretada. Ay, no, nunca, es que de verdad no me da. Primero empieza por registrar tus gastos 3 meses y seguramente al de verdad saber en qué se te va el dinero, podrás encontrar alguna oportunidad de ir reduciendo para que tengas más recursos para tu retiro. Y por último, y esto es creo que muy importante en tiempos de pandemia, aprende a comprar. Hay muchas personas que no comparan precios, que confunden lo quiero, que es un deseo, con lo necesito. Y entonces, como todo es en lo necesito, pareciera una necesidad imperiosa, pareciera algo de vida o muerte. Y la verdad es que muchas cosas no lo son. También hay personas que confunden ahorrar con gastar con descuento. Ahorita que acaba de pasar el Buen Fin, Black Friday, etcétera, hay muchas personas que solo compraron algo porque estaba con el 30% de descuento, pero ni lo habían pensado antes de que saliera la oferta, ni lo necesitaban y creían que estaban ahorrando. Pues no, si no lo planeaste, no es un ahorro, es un gasto con descuento. Entonces sí es muy importante empezar a usar nuestro dinero de forma más inteligente y más porque ahorita, sobre todo con todo el tema digital, pues siempre nos van a estar saliendo tentaciones. Ya ni siquiera necesitas ir al centro comercial para tener tentaciones. Si tú en tu celular estás viendo redes sociales, te salen anuncios, también en las páginas que de pronto consultas información, estás leyendo algo, pues hay muchísimos pop-ups y además hay cookies. Entonces, si viste unos tenis en un lado, te van a andar persiguiendo por bastantes de tus redes y por páginas. Así que sí es bien importante empezar a hacer estas diferencias
para ser compradores más inteligentes y que nuestro dinero lo destinemos a lo que más nos importa. No se trata de ser unos tacaños miserables y no gastar y ser ultra frugales, sino de gastar de una forma más inteligente, de pensar de verdad cuáles son mis metas, cuáles son mis prioridades, y cuando tienes claro eso, es más fácil destinar tu dinero y que todo lo demás no te parezca tan prioritario y no sientas que el ahorro es un gran sacrificio. Si necesitas otra razón, te voy a contar por qué yo empecé a ahorrar para el retiro cuando tenía 25 años. Bueno, como te acordarás al principio, yo colaboraba con diferentes medios. Tenía mi trabajo en El Economista, pero para generar ingresos extra también hacía colaboraciones en otros medios como Expansión. Y entonces me di cuenta que como ya tenía que hacer declaración anual, pues pagaba muchos impuestos. El primer año casi me da el ataque. Pero justamente como estaba cubriendo el tema de pensiones, en una entrevista alguien me platicó que si tú ahorras para el retiro a través de tu Afore o en diferentes modalidades que están autorizadas, pero especialmente en la Afore hay dos tipos de aportaciones que puedes deducir de impuestos, tanto las complementarias como las de largo plazo. Las de corto plazo no se pueden deducir, pero pues es que esas, digamos, la gente las usa más por si las quiere sacar de pronto. Entonces, yo estaba haciendo aportaciones de largo plazo, empecé haciéndolas primero nada más con 500 pesos, que era lo que podía juntar en ese año, o lo que yo creía que podía juntar en ese año. Y al año siguiente empecé a ver los efectos en mis impuestos. Efectivamente, sí se reducían e incluso podía obtener devoluciones ya juntando gastos médicos y juntando otras cosas. Pero dije, wow, o sea, en vez de que ese dinero lo pague en impuestos, lo estoy invirtiendo en mi futuro. Lo estoy invirtiendo, ya me estaba yo imaginando en mi crucero en las islas griegas de viejita. Pues igual y tú puedes tener otro plan, pero el chiste es pensarlo así. Entonces, si todas las razones anteriores que te di no te han convencido y tú haces declaración de impuestos, creo que es importante que consideres ahorrar para tu retiro porque tienes ese gran beneficio. Entonces, creo que no a todo el mundo son los más fans de que el dinero se vaya siempre en impuestos, y si te lo puedes también transferir a ti de una forma legal y usarlo para tu yo del futuro, pues ¿por qué no aprovechas este beneficio? ¿No? Ese es un súper pilón. Entonces, yo solamente te quiero dejar con una idea antes de que pasemos a las preguntas, porque seguramente en este evento espero que estén conectadas muchísimas personas con dudas para que tanto el doctor Pliego como yo les podamos responder algunas preguntas. Pero quiero que te quedes pensando en esto. El futuro no es algo que de pronto aparece, es algo que vamos construyendo todos los días. Entonces, si tú quieres que ese futuro, en ese momento, de verdad tengas una mucho mejor vida, necesitas empezar a construirlo hoy. Entonces, espero que esta pequeña experiencia que yo tuve con el retiro y la razón por la que para mí es tan importante que nos preocupemos por ese momento, se vuelva también algo que a ti te interese, pero sobre todo que tomes acción. Construye ese futuro que quieres y de verdad, aplícate con tu retiro porque está en tus manos y solo en tus manos el poder garantizar que en ese momento vas a vivir como tú quieres. Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y me quedo aquí feliz para escuchar tus preguntas. Muchísimas gracias, Sofía, muy interesante. La verdad es que vamos a repasar la grabación de esta conferencia porque hay mucha información que es de mucha utilidad. Hay algunas preguntas. Primero que nada, la reflexión que has hecho sobre que no es un problema de ser alguien que ha estudiado, no es un problema de inteligencia, es un problema de educación, pero es un problema de educación que hasta cierto punto es autodidacta, depende de la voluntad de cada uno de nosotros. A casi 10 años de la publicación de tu libro, de tu bestseller, ¿cómo ves que ha cambiado, que ha mejorado quizás la educación financiera de los mexicanos? ¿Qué hemos hecho como sociedad? Y de una vez te pregunto si hay alguna serie de fuentes que tú puedas sugerir para que los que estén interesados en profundizar en estas recomendaciones que tú has hecho puedan acudir a ellas. Por favor. Ay, doctor Plego, pues yo la verdad es que creo que sí hay mucho más información ahora que antes. O sea, afortunadamente hay más especialistas en
finanzas personales. Cuando salió Pequeño Cerdo Capitalista, por supuesto, ya había algunos especialistas, pero no era un tema que se hablara tan cotidiano, tampoco estaba tanto en los medios, pero pues con la crisis del 2008, pues, la verdad es que el interés creció. El problema es que también el interés a veces en la educación financiera es cíclico. Como personas solamente nos preocupamos por estos temas cuando nosotros de verdad tenemos, digamos, ya la emergencia o tenemos el problema más, más encima. Pero creo que es un tema que deberíamos de preocuparnos siempre, no solamente cuando estamos en estos temas de la crisis o cuando viene una pandemia. De hecho, cuando empecé a actualizar el libro de Pequeño Cerdo Capitalista, algo que nos pasó es que empecé a encontrar muchísimos estudios de instituciones financieras y también de los diferentes organismos de gobierno sobre el tema de educación financiera, pero digamos que se empezaron a reducir en número y en cantidad los estudios conforme vino la recuperación económica. Entonces creo que las crisis son un gran momento para recordarnos que siempre tenemos que cuidar nuestras finanzas, no nada más cuando tenemos problemas, porque de hecho el mejor momento para ocuparnos es cuando las cosas están un poco más estables, si no se vuelve bastante complicado y se vuelve un tema de digamos, sálvese quien pueda. Entonces, creo que está muy bien sí creo que hay más interés que cuando empezó Pequeño Cerdo Capitalista, hay más especialistas y hay más fuentes. Está el canal de Pequeño Cerdo Capitalista, por ahí les vamos a poner en pantalla también las redes para que puedan ver dónde nos pueden encontrar. Y por supuesto, creo que por ahí, doctor Pliego, también la revista de Pensioniste es una de las fuentes que pueden consultar las personas. Me gustaron mucho los artículos que viene esta edición. Felicidades. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que tratamos de contribuir a este gran esfuerzo de la educación financiera de los mexicanos. Antes de concluir, yo quisiera primero que nada agradecer a toda la audiencia por su participación, desde luego a Mafore por la anfitrionía de este evento digital de primera importancia. Y si nos da tiempo, Sofía, quisiera solicitar tu opinión sobre la iniciativa que está en este momento discutiéndose en el Congreso, al menos ingresó ahí hace algunas semanas, y precisamente tiene como objetivo hacer ajustes en ciertos elementos de la ley del IMSS y de la ley del Sistema del Ahorro para el Retiro, con vistas a mejorar las condiciones de retiro de los mexicanos. Apenas tenemos tiempo, por favor, ¿qué opinión te merece? Creo que algo que hemos tenido muy claro y que justo lo tocábamos en esta plática es que estamos aportando muy poco para el retiro. Entonces, el hecho de que se empiecen a subir las contribuciones, las aportaciones, es importante porque efectivamente, pues, si solo ahorramos el 6.5%, la pensión a la que podemos alcanzar va a ser bajísima. El tema es que obviamente como es muy paulatino este aumento, no necesariamente a mi generación le va a tocar, no necesariamente a los que hoy tenemos, y menos a los que estén más cerca del retiro, les va a tocar esto de aumentar las aportaciones. Entonces, sí necesitamos, independientemente de la reforma, nosotros aportar para el retiro, porque eso no lo va a resolver. A mí hay un tema que me preocupa un poquito respecto a la reforma, que es el tema evidentemente se hace para que más personas tengan acceso a la pensión, pero al reducir las semanas de cotización, pues evidentemente para obtener una pensión mínima garantizada, esto al final se va a traducir en que se van a utilizar más los impuestos para pagar pensiones. Entonces creo que lo que tendríamos que también buscar es cómo hacemos para que en la parte del mercado laboral más bien haya más condiciones para que la gente de verdad se meta en el mercado formal, se puedan dar de alta con los salarios que se tienen que dar de alta, y que de ese lado también se haga sostenible la parte del retiro, no solamente la parte de que al final va a caer en impuestos. Y pues siempre tenemos que entender que en un país las finanzas públicas es como el presupuesto de una familia. Si tú le destinas mucho más dinero a ciertas cosas, eso quiere decir que vas a tener que o reducir tu gasto en otras cosas o dar el tarjetazo, que es endeudarte en los mercados para poder cubrir esos gastos. Entonces, creo que esa parte es importante que se piense y que se considere. Creo que cosas positivas que han sucedido en los últimos años es que, por ejemplo, sacaron la parte de las aportaciones voluntarias de retiro del límite de las deducciones personales. Entonces, tú tienes más beneficios fiscales y deberías de aprovechar ese beneficio al tope. Y pues bueno, creo que al final
sí se ha notado en otros países que quizás los sistemas de cuentas individuales necesitan ser reforzados para dar buenas pensiones. Pero creo que al final, como la misma estructura del mercado nos hace ver que si nosotros no nos enfocamos en tener un mejor retiro, difícilmente solo a partir de lo que aportamos o solo a partir de los apoyos del gobierno vamos a tener una buena vejez. Muchísimas gracias. Y ya de salida, nada más, por si hubiera dudas, de manera muy breve, ¿por qué deberíamos convertirnos en un pequeño cerdo capitalista? Bueno, yo creo que al final ser un pequeño cerdo capitalista, justo salió la idea porque una amiga me dijo a mí que yo, como yo tenía ahorro para mi retiro desde que empecé a trabajar y además se me ocurrió abrir un fondo de inversión que invertía en la bolsa, bueno, me dijo que yo era una pequeña capitalista. Y me dio mucha risa y me di cuenta que eso refleja el prejuicio que le tenemos al dinero, que creemos que esto solo es de cerdos capitalistas, de gente que estudió contaduría, finanzas, grandes banqueros. Incluso hay muchas personas que creen que el dinero es un tema de si te va bien con él es porque eres un estafador. Y no es verdad. O sea, yo creo que al final, si tú no tienes que ser un gran cerdo capitalista, pero si eres uno pequeño que tiene inteligencia para manejar su dinero, que de verdad se interesa en saber cómo funciona su Afore, su tarjeta, cómo puede invertir, cómo puede ahorrar de una forma más eficiente e indolora, pues creo que al final tú vas a poder hacer algo que es el mayor superpoder del dinero, que es cumplir tus metas y darte bienestar. Entonces, esa es la razón por la que creo que deberíamos devolvernos unos pequeños cerdos capitalistas y en particular en el tema del retiro, creo que es importante para cuidarnos a nosotros mismos. Pues muchísimas gracias. Con esto vamos a dar por terminada esta sección y es la última, entiendo, que es de carácter virtual, pero en vivo. Así que nuevamente gracias, Sofía, por esta excelente conferencia. Estoy seguro que el público estará ávido de conocer más y de profundizar en todos estos conceptos. Vamos a continuar con el desarrollo de la convención de Amafore. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, Sofía. Mucho éxito y hasta pronto. A seguir Hasta cuidando. pronto. Les esperamos en Pequeño Cerdo Capitalista. ¡Mua!